Vamos a leer la palabra de Dios. Abra su Biblia en el capítulo 6 de Gálatas. Gálatas es un libro muy importantísimo de la palabra de Dios que el Señor o el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo cuando escribió esta epístola muy interesante. Vamos a ver que la epístola de Gálatas nos va a hablar que las cosas de Dios tienen una trascendencia muy importante en cuanto a comparar la ley y la gracia. Es cierto que la ley nos ha servido, de acuerdo a la palabra de Dios, para saber que algo es malo, ¿no? Por ejemplo, usted a través de la ley, usted sabe que pasarse el semáforo en rojo es malo, es transgredir la ley, no es bueno. Cuando alguna ley dice que no debemos de hacer algo es porque apareció esa ley y por eso ahora es prohibido hacer ciertas cosas. Pero si no hubiera ley, pues no pudiéramos hacer nada. Entonces, la ley, cuando habla la Biblia de la ley, fue la que nos trajo al conocimiento de que habían cosas que transgredir la ley de Dios era pecado. De otra manera, el mundo viviera desenfrenado. Por ejemplo, si no hay ley, que es la palabra de Dios, la gente hiciera lo que hiciera, ¿verdad? No supiera cuál es pecado, ni cuál es gracia, ni cuál es nada, porque no hay una diferencia entre una y la otra, ¿verdad? Pero vamos a ver que esta noche el libro que vamos a empezar, esta epístola de Gálatas, el autor es el apóstol Pablo. Vamos a dar una pequeña referencia general del libro para que usted aprenda y se toma nota, pues gloria a Dios. El autor del libro de Gálatas es el apóstol Pablo, escribió 14 epístolas y esta es una de ellas. Se escribió aproximadamente entre el año 48 y 49, algunos dicen 50, después de Cristo. Y el tema central de esta epístola es que se encuentra en el capítulo 1, el versículo 6 al 9, ya lo vamos a estar leyendo, donde dice, no hay otro evangelio. Ese es el tema de este libro, hablando de que no hay otro evangelio. Y vamos a ver por qué Pablo dijo eso a los Gálatas, a los de Galacia. Gálatas se le llamaba a los que eran de Galacia, así como cuando alguien desde México le dicen mexicano, y si es de Guatemala, guatemalteco, si es salvadoreño, del Salvador le dicen salvadoreño, así eran ellos. Y le decían Gálatas. Ahora el libro se llama el libro a los Gálatas porque era para los de Galacia, ¿verdad? Ese libro estaba escrito para los de Galacia, amén. Gloria a Dios. Entonces, para ser salvos, el cristiano necesitaba permanecer en el evangelio y no en la ley, que la ley había sido abolida por Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario, pero habían unos judaizantes, se llamaban los que practicaban el judaísmo, querían imponer, estoy dando un panorama general, querían imponer a los gentiles, que no eran judíos, a que por ley hicieran lo que ellos también hacían respecto a los sacrificios, respecto a los ritos y a todo lo que practicaban, y que los judíos ni siquiera estaban los gentiles ni siquiera estaban acostumbrados a hacer eso. O sea, los gentiles eran los no judíos, o sea, nosotros somos para ellos gentiles, ¿no? Y los gentiles para ellos significaba casi nada. Era la gente que, como decir, secundaria. En algunas oportunidades hasta le llamaron perrillos a los gentiles, porque los judíos se creían que eran la pura sangre y que eran el pueblo de Dios y que no había nadie como ellos. Y cuando el Espíritu Santo se derramó, vemos en el libro de Hechos, que cuando leímos el libro de Hechos, no sé si se acuerda algunas lecciones que estuvimos dando, cuando Pablo y Pedro estuvieron fuera de Jerusalén y en algunos pueblos se derramaba el Espíritu Santo. Dijeron cuando estaban allá, ¿cómo es posible que vamos a cohibir a esta gente también que se goce en el Señor si ellos también han recibido el Espíritu Santo de Dios? O sea, el Espíritu Santo no era para determinada raza ni para determinados personajes o naciones, sino que el Espíritu Santo había sido derramado aún a los gentiles, aquellos que estaban como perrillos, aquellos que no los tomaban ni en cuenta. Hasta en ellos fue derramado el Espíritu Santo, porque el Señor no hace acepción de personas. El Señor no dice este es blanco, este es negro, este es latino, este es de un color o de otro color, o de una raza, de otra raza. El Espíritu Santo, mediante la gente venga a Dios y se humilla a Dios, el Espíritu Santo puede ser derramado en todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Entonces esta epístola tiene mucho que ver con una reprensión que Pablo hace a los Gálatas por haberse apartado del evangelio para seguir otro evangelio que no era el original.
O sea, no era de la misma clase. Muchos estaban cuestionando el apostolado de Pablo. Algunos decían, ¿será cierto que Pablo es apóstol de Jesucristo porque no anduvo allá con los 12? ¿Será que Pablo ¿cómo aprendió Pablo todo esto que sabe? Todo lo que está diciendo. O sea, cuestionaban el apostolado de San Pablo y creían que Pablo no era todos estos. No solo habían judíos o judaizantes que practicaban la tradición judía, pero también habían falsos maestros que influenciaban a los hermanos, a la iglesia de Galacia, para que no creyeran a lo que Pablo estaba diciendo, como diciendo que lo que Pablo estaba diciendo no era cierto, era mentira. Y luego los judíos estaban regresando al judaísmo, o sea, los que se habían convertido a Cristo estaban regresando a la manera de hacerlo a través de la ley. Y esto traía serias consecuencias. Por lo tanto, Gálatas es una carta que hace un llamado a regresar a Cristo y dejar de justificarse por medio de la ley de Moisés, ¿verdad? Vamos a ver en el primer capítulo que el tema central es no hay otro evangelio. Yo sé que tú sabes también. A veces hay un montón la gente quiere distribuir o diseminar o hacer varios evangelios. Cada quien tiene un evangelio ahora. Pareciera que cada quien predica una cosa, otro predica otra cosa, uno cree una cosa, otro enseña otra cosa. Mire ahí, vuelvo a los medios sociales. Qué enredo hay ahí en los medios sociales. Por eso le digo que no se entretenga mucho usted en esas cosas, porque si usted lee mucho los medios sociales, quién dijo esto, que el apóstol, que el profeta, que el no sé quién, que el evangelista, que el pastor tal, dijo esto. Entonces, quiere decir que yo estaba engañado. Dicen, algunos que están en la verdad resultan diciendo que habían sido engañados y ahora practican otra cosa. Recuerdo un hermano que estaba antes en la iglesia que muy fiel y todo al Señor hace muchos años, y de repente se fue porque le enseñaron que ahora había que regresar a las raíces de los mesiánicos israelitas, había que ser israelita, o sea que había que practicar el judaísmo de nuevo. Y yo me preguntaba, y una vez nuestros pastores también, el pastor Isaac le preguntaba, ¿tú eres judío? ¿Tú naciste en Israel? ¿Eres de sangre judía? No. Pues, ¿qué estás haciendo practicando judaísmo? Nosotros somos latinos, somos gentiles, ¿verdad? Y el Señor vino también para nosotros. Esto no quiere decir que estamos degradados porque seamos gentiles. El Señor no vino para nosotros también, porque Él dijo en el capítulo 10 de Juan, tengo otros también que salvar, ¿verdad? Y dentro de esos otros también nosotros estamos allí. Y también, como dijo también el capítulo de Hechos 1:8, cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y hasta lo último de la tierra, hasta donde se escuche el evangelio, al final, a lo más recóndito, hasta ahí también va a llegar el evangelio. O sea que de ahí somos nosotros, ese es el resultado, o somos el fruto de esa predicación del evangelio por todo el mundo, y ha llegado a nosotros también. Pero Pablo estaba queriendo deshacer estas cosas. Mire, primero él empieza con una salutación presentándose a sí mismo, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 1 al 5 y dice, Pablo apóstol. Oiga bien, Pablo apóstol, no de hombres ni... Le pusieron entre paréntesis aquí, en el griego, le pusieron Pablo apóstol, y para aclarar, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Está dando una aseveración, una conclusión, una verdad de que él no es un apóstol de esos tirados con onda, de esos que se gradúan en las universidades ni en los seminarios en 6 meses, ya son doctores, son apóstoles. Tengo muchos amigos, unos pocos, que eran pastores, que aún algunos hasta nacieron conmigo. Ahora son apóstoles, también en 6 meses se convierten. Ni me pregunte, porque nadie me ha podido explicar cómo se convierten en apóstoles, porque ni vamos a entrar en esa discusión, porque no es esa la doctrina que vamos a escuchar ahora. Algún día vamos a hablar acerca de un tema y le vamos a llamar, ¿hay apóstoles ahora o no? ¿Verdad? Porque ahora hay una guerra, un asunto ahí que se han desatado tantos apóstoles ya. Como dije el otro día en una predicación, ya ahora ser pastor ya es como algo desgradado, ya no es un ministerio precioso como antes, cuando alguien decía yo soy pastor, era un orgullo, era un honor, era algo
precioso del Señor. Ahora decir apóstol ya para muchos es como decir, ya no vale la pena, ya eso cualquier es pastor. Ahora debe ser apóstol. Y ahora ya le están llamando a algunos, ya no les está gustando mucho apóstol ni patriarcas. No importa que me miren en las redes sociales, algunos que van a ver y no van a estar de acuerdo conmigo, pero algunos, y ahí empezaron a llamarle a algunos ya patriarcas, imagínense. Ya no les gusta, ya parece que ya está degradándose en la posición de apóstol. Pero Pablo aquí está enfatizando que él es apóstol de Jesucristo y que no fue nombrado por hombres, ni nadie le dio ese título. Ahora es fácil hacer apóstol a alguien. Solo van y lo ungen. Apóstol en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu. Ya es apóstol. No ha ido ni a predicar a ningún lado, porque apóstol significaba en el griego enviado. Y habían dos clases de apóstoles. Uno que era con A mayúscula y otro con minúscula. Como Bernabé le llaman que era apóstol, pero él era porque era enviado a una comisión a predicar. Muchos somos enviados a predicar. Yo a veces he sido apóstol cuando me han mandado. Yo fui apóstol una vez. Pastor Isaac me mandó a Mexicali a predicar y me dijo, representas a la iglesia y le das un saludo a los hermanos. Yo fui como apóstol, soy un apóstol con A minúscula, pero no soy un apóstol de los que Cristo nombró. Cuando alguien es enviado a una comisión especial del evangelio es un apóstol. Pero no hay apóstol con A mayúscula, porque esos ya se están comparando al apostolado de los 12 apóstoles de Jesús. Bueno, no vamos a entrar a eso, dejémoslo ahí, pero vamos a hacer que el apóstol Pablo era un verdadero apóstol. Y vamos a ver por qué era apóstol, porque algunos lo cuestionaban diciendo, tú no eres apóstol porque no estabas ahí cuando el Señor comisionó a los 12. Amén, bienvenida hermana Eloísa Zúñiga, hermana Betty Moral, hermana Linda Dian, Rodolfo Mandujano, gloria a Dios, hermana Margarita Silva, no sé si ya la había mencionado, hermana Elena Laureano, gloria al Señor, bendiciones hermanos. Bueno, Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo y no me puso ni un hombre a mí. Yo recibí la revelación y la autoridad de parte de Dios. Así que no hay ningún conflicto. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mírese la salutación que estaba haciendo Pablo en el capítulo 1 de Galacia. Entonces, Pablo era un verdadero apóstol. ¿Cómo se hizo apóstol? Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, ya dijimos algo acerca de ello, ¿no? Fue llamado por el Señor, se le reveló el Señor mismo. ¿Se acuerdan el capítulo 9 de Hechos, cuando iba hacia Samaria y hacia Damasco, perdón? Damasco es la capital de Samaria, ¿no? Damasco es la capital de Siria. Iba camino hacia allá y dice que cayó al suelo cuando Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Se acuerdan cuando le preguntó el Señor eso? Y dice que cayó a tierra. Y otra cosa también ahí, yo no le voy a decir si iba en un caballo o no, porque la gente dice que iba en un caballo, pero dice que cayó a tierra. Uno puede caer a tierra aún estando parado también. Pero bueno, no importa si no en caballo o no, pero bueno, ahí Dios se le reveló a el apóstol Pablo y lo llamó. Aun cuando en todo el Antiguo Testamento había sido un proceso, un aspecto por miles de años del judaísmo, pero ninguno pudo cumplir. Por eso apareció Cristo, para que por su gracia ahora seamos salvos. Por eso dice más adelante, cuando vayamos a ver Efesios 2:8, por ahí dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por la gracia. Y ya unas clases anteriores, en los domingos anteriores también hablamos de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios, no es por la ley. Porque la ley solo nos sirvió para saber que había pecado, dije anteriormente, pero no nos podía salvar. No podíamos ser salvos ni podíamos ser perdonados. Siempre teníamos que ir cada año a hacer una ceremonia ahí de ofrecer un sacrificio para perdón de los pecados. Pero cuando apareció Cristo, de un plumazo, de un solo sacrificio, cambió todas las cosas y cambió la historia de la humanidad. Porque ahora cualquiera que viene a Cristo y se convierte a Cristo y recibe a Cristo y reconoce que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es salvo.
porque por la gracia somos salvos, no porque lo merezcamos, sino porque Él pagó el precio por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada más que recibirlo, aceptar ese plan precioso que Dios nos ha dado. Bueno, eso estableció Pablo en su salutación, que él es un apóstol de Jesucristo. Ahora dice este versículo 6, estoy maravillado, mire, estoy perplejo, estoy atontado, estoy impresionado, estoy, como dicen en inglés, astonished, atónito, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aquí viene una situación muy seria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los judaizantes y de los falsos profetas? Estaban influenciando a los hermanos de la iglesia de Galacia, a los Gálatas, para que, torciéndoles el camino del Señor, ya había sido establecido que creyeran en Cristo por la gracia de Dios. No, ustedes no deben de hacer eso, tienen que convertirse, tienen que circuncidarse, tienen que hacer esto, tienen que hacer un montón, le estaban metiendo un montón de ritos y tradiciones y cosas judaicas que los gentiles no estaban acostumbrados a hacer, ¿verdad? Es como si a nosotros nos vengan a decir que no estamos acostumbrados a, digamos un ejemplo, usted no está acostumbrado a que se ponga velo y que se amarre la cabeza cuando va a la iglesia y que le dicen, no entra de aquí si no se amarra la cabeza. Pues, ¿cómo diría usted? Pues no estoy acostumbrado a eso, ¿no? O que los hombres, por ley, para predicar tienen que ponerse corbata y que con saco y si no, no predica. Y como que la corbata o el saco va a predicar. O sea, eran imposiciones, son ejemplos sencillos, pero era una manera que imponían a la gente. O sea, pero ahora vivimos por la gracia. Vivimos por la gracia de Dios. La gracia de Dios no requiere condiciones, más que solo nos humillemos delante de Dios y que le reconozcamos como nuestro Salvador. Eso es todo, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo es que yo estoy maravillado, estoy impresionado? ¿Cómo ustedes, después de estar en el Evangelio, de haber escuchado la palabra de Dios, ahora están en un Evangelio diferente? No que hay otro Evangelio, sino no estaban haciendo lo que había sido establecido por el apóstol Pablo a través del Evangelio revelado que recibió de Jesucristo. Y mire, y cuando habla de otro Evangelio del versículo 6 al 9, estos son algunos de los puntos que representan un falso Evangelio. Algunos viven otro Evangelio, no que haya otro Evangelio, sino un falso Evangelio. Cuando la gente crea su propio evangelio, está viviendo fuera del evangelio de Cristo. Cuando alguien se inventa cosas, está viviendo fuera del evangelio de Jesucristo, porque no le podemos agregar ni quitar. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Mire, ¿cuáles son las características de un evangelio diferente, de un evangelio falso? ¿Cuáles son? El cristianismo sin Cristo. La gente cree en Dios, dice, y que creen esto, que son piadosos y que gloria a Dios, que hasta se ponen la manita así y caminan hasta como que creen que esas manifestaciones son nada más símbolo del cristianismo. Un cristianismo sin Cristo es falso. Un cristianismo sin Cristo no tiene sentido. Otro, el perdón sin arrepentimiento. Pues la gente puede hacer lo que le da la gana, no siente nada, se siente bien, no viene a Cristo porque eso está de más. ¿Para qué voy a ir a Cristo? ¿Qué me va a hacer Cristo? Yo vivo como me da la gana, nadie me va a decir nada, yo no necesito arrepentirme, dice la gente. Ese es un evangelio falso, pero dice que cree en Dios y que hace esto y que hace obras. Pero ahí está el problema, no es por obras, no son obras de la ley, sino que es por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Sigo dándole la bienvenida a nuestros hermanitos ahí que se siguen agregando. Hermana Blanca Cortés, hermano Alfonso Guerrero y hermano Mario Silva. Gloria a Dios. Hermana Telma Heredia. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bueno, ya llevamos dos cosas. El cristianismo sin Cristo es falso. El perdón sin arrepentimiento es falso. La salvación sin regeneración es falso. Algo dice, ¿eres tú salvo? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿ya fuiste regenerado? ¿Ya fuiste cambiado? Ahí vienen los cuestionamientos. Debemos de cuestionarnos nosotros mismos. ¿Vivo yo un evangelio regenerado ya o solo según yo soy salvo pero no regenerado? Porque ese es el problema. Algunos dicen que reciben la salvación cuando vinieron a Cristo pero no se regeneran. Siguen igual. Por eso Pablo dice, estoy maravillado que tan pronto hayáis alejado del que hoy llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Verdad?
Es como si usted predique una salvación sin regeneración, ya lo dije, o el cielo sin infierno. Entonces, ¿cuál sería la gracia de vivir en Cristo? Pero de todas maneras al final todos van para el cielo. No, hay un infierno también. Esto no le gusta a mucha gente saber, porque según todos vamos al cielo, pero no todos. Debemos de quitarnos esa máscara. No todos van para el cielo, ni todos vamos para el cielo. Hay algunos que van para el infierno, de una vez se los digo, para que alguien que usted escuche o alguien por ahí. A veces hay gente que le gusta que lo digamos graciosamente, pero no podemos decirlo de otra manera. Hay dos caminos, el cielo y el infierno. La gente escoge para dónde quiere ir. Nadie te puede forzar tu voluntad para que vayas al cielo o para que vayas al infierno. Tú decides a dónde quieres ir a parar. ¿A dónde quieres vivir tu eternidad? Y eso es lo que debemos de hablar claro. Porque Pablo dice, no hay otro evangelio. Y estoy maravillado de que ustedes tan rápido se torcieron. ¿No ha visto usted gente que tan rápido se tuerce? Empieza bien y termina mal. Tanta gente que hemos conocido que comienza bien y termina mal. O a medio camino se queda tambaleando. ¿Será que estoy en la verdad? ¿O será que hay otra verdad? No, mi amigo, hermano, la verdad absoluta está en Cristo. Él es la verdad absoluta. Todos podemos fallar en algún concepto, en alguna comentario, en alguna situación en determinado momento, ¿verdad? Pero la verdad absoluta la tiene Cristo. Dijo, yo soy la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Si seguimos a Cristo y ponemos los ojos en Cristo, usted encontró todo, encontró el mero camino, encontró la vía directa hacia el cielo a través de Cristo. Porque dijo él, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. Así que debemos de seguir a Cristo. Amén. Entonces dice, el 7 dice, no que haya otro evangelio, ¿verdad? O sea, porque él estaba maravillado que hayan torcido. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes eran? Los judaizantes, los judíos y los falsos maestros. Venían hablando. Pablo no es un apóstol de Cristo. Lo que les está enseñando está mal. Eso que les dijo no es cierto. Y metiéndole cizaña a los hermanitos que ya estaban bien fundamentados en la palabra de Dios y lo está queriendo torcer. Y dice que muchos flojitos, muchos que estaban medio tambaleando, se iban con ellos. Eso pero Pablo aquí les dice, oigan, ustedes hermanos, ¿qué les pasa? Me impresiona cómo se torcieron tan rápido, si acaban de estar adorando a Dios de los cielos y ya se torcieron. Eso les dice Pablo ahí. Entonces les dice, no que haya otro, o sea, no hay otro evangelio, sino que algunos lo perturban y los persiguen, le andan metiendo cizaña ahí no está bien. En esa iglesia no está bien. En esa iglesia no hay esto. En esta iglesia no hay tal cosa. Y le andan ahí metiendo cizaña a veces a la gente, con tal de que se cambie a ellos, a otra religión, o a otro credo, o a otra secta. Y es más peligroso cuando es otra secta. Al menos cuando se va a otra iglesia cristiana, pues al menos recibe palabra de Dios también. Pero si se va a una secta, si se va para los testigos de Jehová, o otras sectas parecidas, ya se arruinó. Ahí no hay esperanza que usted va para el cielo. Dice que aquí se va a quedar toda su vida, así que de nada nos sirve estar luchando. Si al final no vamos a recibir nada, si al final estamos tirándole en blanco a nada, ¿verdad? Dice el 8, mas si aún nosotros, mire, hasta dónde llegó Pablo, hasta se incluyó él, para hacerlos entender que en realidad el evangelio de Cristo era tan ciertísimo como él les había predicado. Les dice, mas si aún nosotros, o sea, estaba incluyendo el nosotros, dice, o un ángel del cielo, mira, imagínense, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe qué quiere decir anatema en el griego? Es como si dijéramos que os anunciamos, sea maldito. O sea que el que anuncia un evangelio diferente es maldito, con maldición eterna, porque no se salvará nunca si no se arrepiente. Eso quiere decir anatema, es una palabra griega que significa maldición, maldito. Alguien que predica un evangelio que no es el evangelio de Cristo es maldito. Eso es lo que quiere decir allí, ¿verdad? O sea que debemos de tener cuidado con lo que predicamos y con lo que decimos y con lo que practicamos.
Porque no todo lo que la gente nos dice eso es correcto. Por eso debemos ir a la palabra de Dios y al Espíritu Santo que nos guíe para entender su palabra verdadera. Es lo que Pablo está como metiéndose a la mente de los de Gálatas, de los de Galacia, para que entiendan, por favor. No hablen de otro evangelio, no hay otro. Cristo solo predicó un evangelio. El evangelio de Cristo es universal. Es único. No hay otro evangelio. Cuando usted oye que alguien está inventando otro evangelio, no lo crea. Que eso es falso. Un evangelio sin Cristo, un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin regeneración, un evangelio sin infierno. Donde no hay nada, todo es fácil. Aquí véngase, que aquí vamos a virar la pachanga, que aquí nos vamos a deleitar y nos vamos a gozar. Ay, véngase aquí, deje de estar ahí haciendo tantas cosas. Sí, siga allí y se va a perder. Pero si sigue a Cristo, usted se va a salvar. Si sigue en el camino del Señor fiel, ahí va a ir usted a la segura, que va a ser salvo por la gracia de Dios. Y dice el 9, como antes hemos dicho, o sea, como decir, ya los había dicho pues antes. También ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Otra vez le está diciendo, sea maldito el que habla otro evangelio. El que habla lo que no es verdadero, sea anatema. Por eso cuidemos nuestra boquita, nuestro hablar, que fluya palabra de Dios como río de agua viva en nuestros corazones para que seamos bendecidos. En vez de que diga anatema, diga que sea bendición, porque estamos hablando palabra de Dios, que edifica, que santifica, que regenera, que sirve para perdón. Gloria a Dios. Pues dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o del de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, es lo que les dije anteriormente. Si alguien no es siervo de Cristo, ¿qué va a hacer? El que no es siervo de Cristo, ¿qué hace? Agrada a la gente. Por eso dice el cuestionamiento. Él está hablando unas preguntas aquí. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si alguien trata de agradar a los hombres, pues no es de Dios. Porque la gente quiere oír lo que le agrada. ¡Ay, qué precioso! Sígame diciendo, gloria a Dios. Eso quería oír yo. Dice, cuando la gente está en pecado y no está haciendo la voluntad de Dios, le agrada que le digan lo que está haciendo para que crean que la palabra de Dios dice. He oído predicadores donde a la gente le dice, haga esto y hágalo, no es pecado, dele, viaje ahí, que está ahí bien, gloria al Señor. Al final todo el mundo nos perdona, Él sabe que somos de polvo y somos débiles y empezamos a autojustificarnos a nosotros en nuestras debilidades. Él sabe que somos de tierra, somos polvo y somos débiles. El Señor me va a perdonar, porque a mí me gusta. Y de todas maneras, aunque peque, no disfruta pecando. El creyente, la persona que ya oyó palabra de Dios, no va a disfrutar cuando peca. No va a disfrutar cuando peca. Así decía un pastor, antes se me quedó eso. A mí dice, si tú eres creyente en Cristo, si tú oíste palabra de Dios, cuando un día peques intencionalmente, no vas a disfrutar lo que según te llama la atención o quieres disfrutar, porque va a haber algo ahí que te va a constreñir tu espíritu, el Espíritu Santo, tu conciencia, tu mente, tu corazón. Y no vas a pecar, no vas a disfrutar lo que haces pecando, porque hay algo que te va a redarguir. Por eso dice que el que oye palabra de Dios nunca más será igual. Y dice Pablo, ¿quieren que agrade a los hombres? O pues si todavía yo agradar a los hombres, y aquí está la diferencia, dice, si yo agradar a los hombres, dice, entonces no sería siervo de Dios. ¿Y cuántos no hay ahora? Usted observe, usted solo mire, yo no le tengo que decir quiénes son siervos de Dios y quiénes no. Usted solo óigalos allí. Cuando mire las redes sociales, oiga que su espíritu le indica. Si está pecando, si usted tiene una vida toda media, ahí como que sí, como que no, pues le va a agradar lo que el otro dice, porque le está haciendo como un favor, ayudándole en lo que usted está haciendo. Pero si alguien predica palabra de Dios, siempre le va a molestar un poquito. Este sí está duro. Este sí predicó palabra de Dios. Porque la palabra de Dios duele. La palabra del Señor no es suave.
es como bálsamo para aquel que está bien con el Señor, aquel que está bien conectado con el Señor. Cuando viene la palabra del Señor dice que es como un bálsamo. Usted sabe que es un bálsamo, ¿no? Cuando hay una herida, hay una cortadura o hay una infección o hay una situación en la piel y le pasan un bálsamo. ¡Ay, qué sabroso, qué rico! Se la come uno, palabra de Dios. Hasta come uno palabra de Dios. Bienvenida, hermana Betty Aripés Franco. Bendecida, amén. Gloria a Dios. ¿Ha visto usted que el bálsamo cuando a uno le cura así? Como miel, se la come como el panal, la palabra. Pero para aquel que no está bien, cuando oye palabra de Dios y no le agrada, ese mensaje no me gustó. Eso que dijo no me agradó. Sí, no te agradó porque estás haciendo lo que dice allí. Pero por eso Pablo les dice, yo no busco agradar a hombres. O trata de agradar a los hombres. Él mismo está preguntando, dice, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y era lo que estaba tratando con aquellos que querían torcer a los gentiles. Dice, ustedes, señores y señoras, ustedes están torciendo la iglesia de Jesucristo. Lo que vienen a decir aquí no es cierto. Ellos ya saben el verdadero evangelio y ustedes lo están tratando de convencer para que se vayan con ustedes. Pero ellos ya saben el verdadero evangelio. Ustedes están mal. ¿Cuántos saben que al que está mal le duele cuando le dicen la verdad? Le duele. Oh, dice, hoy se me cayó. Pero hay que recibirle. Si tú quieres sanar, tienes que recibir la palabra de Dios. Yo siempre he dicho cuando va uno allá, yo una vez tenía me herí aquí, mire. No sé si logra mirar esa mi herida que me hice una vez en mi brazo. Y cuando lo tenía un poquito infectado, por eso me quedó como que esa araña allí. Yo quería que el doctor me agarrara el brazo con cuidadito y ahí me lo estuviera sobando y que me le echara líquido así con spray y que eso se saliera solo ahí. No, cuando llegué yo le hice a la enfermera, tráeme ahí los implementos para curar aquí. Y cuando me metí en medio limpiándome yo sentía que me llegaba hasta aquí el dolor de la garganta y todo, pero ¿qué cree usted? Como a los 2-3 días, esa herida estaba bien curadita. Y dije yo, a veces así en la palabra de Dios, a veces nos sirve a nosotros así una buena curadita y quedamos, pero buenos, hasta fuertes quedamos en el Señor, hasta el Espíritu Santo viene a nosotros ahí, porque nos capacita y nos sana nuestras heridas, gloria a Dios. Bueno, Pablo está haciendo esto diciéndoles a ellos, yo soy siervo de Cristo, por lo tanto les voy a seguir diciendo la verdad, les dice a los Gálatas. Más os hago saber, hermanos, que el Evangelio, el 11, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no es un Evangelio inventado por mí. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. ¿Se acuerdan lo que dijimos al principio? Sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Por quién recibió el Evangelio Pablo? Por revelación de Jesucristo. El mismo Cristo se lo reveló. ¡Qué precioso! Sino por la revelación de Jesucristo. ¡Oh, qué revelación más tremenda! Yo ya me imagino, esta es una imaginación mía, permítame un momentito. Yo creo que cuando se cayó allá de tierra, que el Señor le dijo que iba caminando y le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, y él se quedó ciego durante 3 días y lo mandó a Ananías allá a la calle derecha, ¿verdad? Que fuera y le orara por él. Yo creo que durante esos 3 días, yo no sé si ahí se le reveló o fue cuando fue a Arabia durante 2 años también. Pero fue un proceso desde ahí en adelante que se convirtió él hasta el final. Estuvo a los pies de Gamaliel y todo, y el Señor le estuvo revelando el Evangelio de Jesucristo. Y entonces volvió a Jerusalén a los 2 años después. Yo creo que fue un proceso cuando él aprendió todo esto a través de la revelación de Cristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Mira, aquí los está mencionando. ¿Cómo era yo? Yo era celoso, dice él. ¿Se acuerdan en otros pasajes? Dice Pablo, yo era celoso como hebreo, como romano, como griego, como todo. Yo he tenido experiencias de ese tipo y yo sé que ustedes practican. Yo vengo de allí. Era como diciéndole, como si alguien religioso, como usted viene de la religión tradicional y se convierte a Cristo y luego
alguien está todavía perdido ahí, le dice, yo sé, yo también hacía eso, le dice usted a la gente, ¿verdad? Yo también me arrodillaba a los ídolos, le dice usted, yo también hacía esto y hacía lo otro. Pablo también está poniendo un punto de vista diciéndole, yo también practicaba el judaísmo, era celoso de la ley, pero era un fariseo. Ustedes se acuerdan que Pablo era un fariseo, ¿verdad? Cuando antes de convertirse a Cristo, y los fariseos eran bien acérrimos con la ley, bien querían que se cumpliera el pie de la letra, pero el Señor lo señaló porque al Señor lo que no le gustaba, no era el Señor no le gustaba que ellos cumplieran la ley, lo que no le gustaba al Señor de los fariseos, por les dijo hipócritas, es porque ellos no la cumplían, pero querían que el pueblo la fuerza las cumpliera. Esa fue la contradicción allí, o sea que querían que todo el mundo cumpliera, menos ellos. Entonces es como si usted, digamos, predicamos la palabra de Dios, pero esa es para otros que les predicamos y no para mí. Tiene que ser para mí primero, para ti. Cuando predicamos la palabra es para mí primero. Pablo está diciendo, en otro tiempo yo también practicaba la de ustedes, perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Bueno, usted sabe la historia, lea capítulo 9 de Hechos, cuando él habla ahí su historia y dice que arrastraba a los hermanos y los mataba y hacía unas barbaridades con los gentiles, ¿verdad? Con la gente que no obedecía, que andaba en el camino del Señor y él recibía esta autorización de los sacerdotes y de los principales de las sinagogas para que si alguien venía hablando de este camino que era de Jesucristo, dice que fuera muerto, que fuera arrastrado. O sea que era una situación difícil, ¿verdad? Pero a través de ello vemos que el Señor siempre tuvo misericordia de él, ¿verdad? Y dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo muchos más celosos de las tradiciones de mis padres. O sea que él era peor que sus papás todavía, ¿verdad? Practicando unas prácticas judaicas que ni él mismo podía cumplir, la ley, ¿verdad? Porque nadie pudo cumplir la ley, solo Cristo. Él dice que sí vino a cumplir la ley. Y la resumió en dos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí la resumió él. De tanta ley que había en el Antiguo Testamento. Pablo era muy acérrimo a cumplir todo esto. 613 mandamientos de la ley. Pero en el último no cumplían ni uno. Pero sí querían que la gente los cumpliese. Y eso es lo difícil. Decir uno cómo se hagan las cosas, pero uno no las cumple. Entonces no sería uno siervo del Señor, como dijo Pablo. Y yo, dice, era peor que mis padres, todavía, dice él. Pero cuando agradó a Dios, ahora va especificando otra vez, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Mire, desde el vientre de su madre hasta. Yo no sé cuántos de ustedes han sido ya escogidos del vientre de su madre. Y ahora sirven a Dios y ustedes ni sabían que habían sido dedicados a Dios. Que habían sido, que habían orado por ti. Que habían sido dedicados para la obra de Dios, y muchos ahora sirven felizmente en el Evangelio de Jesucristo, dice. Y dice, llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí viene, mire, los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Él no le anduvo preguntando a Pablo, a Pedro, ni a Santiago, ni a todos los demás apóstoles, ¿cuál clase de evangelio predicamos o cómo le hacemos? Él no fue a un lugar donde le dijeran cómo hiciera. Él recibió la revelación de Jesucristo puramente. Y dice, ni subí a Jerusalén, ni le pregunté a nadie, ni nadie me reveló de sangre ni carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahí estuvo 2 años, según la historia, en Arabia. Yo no sé si estuvo en ayuno y oración, estuvo aprendiendo. Dios se le reveló en ese tiempo. Y después dice, pasados 3 años, dice, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, a Pedro. Que despuesito vamos a ver en el capítulo 2, cuando la otra semana que hermano Pablo le dio una regañadita al hermano Pedro cuando se quería juntar, cuando le daba vergüenza al hermano Pedro juntarse con los gentiles porque era judío también. Y cuando venían los judíos se juntaba con ellos, y cuando venían los gentiles con ellos, pero cuando miraba venir a los judíos y estaba él con los gentiles, se pasaba con los judíos y hacía de menos a los gentiles, y por eso Pablo lo regañó, como diciéndole, defínete, o eres para todos, para los judíos como para los gentiles, o tú predicas el evangelio solo para una raza.
Pablo estaba celoso de lo que Pedro estaba haciendo, porque era como una manera hipócrita de decir, ahorita, como si usted dijera, ahorita soy católico, y al venir a ver a su familia dice, ahorita soy cristiano y ahorita soy... O sea, como que estuviera en dos bandos, ¿no? Así estaba Pedro también. Y pero Pablo lo reprendió. Vamos a verlo la otra semana. Pero después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, o sea, a Santiago. En esto os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. O sea, lo que estoy diciéndole es la pura verdad, es la pura revelación del Evangelio de Cristo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. O sea, algunos se regó la fama por ahí en los alrededores de otras iglesias y decían, dicen que por ahí anda uno que arrastraba a los cristianos, que los mataba, y dice que, pero ahora dice que anda predicando el evangelio. Gloria a Dios, que ahora se convirtió a Cristo. Es como cuando usted le da gracias a Dios cuando alguien que es malo, que no, usted no creía que se pueda convertir, Dios lo convirtió, que Dios lo cambió. Así también Pablo dice que muchos no lo conocían bien, pero habían oído de él. Así que Dios cambia lo más vil y lo trae para hacerlo nuevo. Amén. Así que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. ¿Cuál es la conclusión? El resumen. Que la argumentación de Pablo es lo siguiente, que el Evangelio predicado por él no vino de Jerusalén, que él no tuvo prisa de ir a Jerusalén para aprender de los demás, que cuando por fin fue a Jerusalén no fue con el propósito de perfeccionar su conocimiento en el Evangelio, que estuvo muy poco tiempo en Jerusalén, por eso que no hubo tiempo para recibir instrucción en el Evangelio, que los de esa área solo sabían de su conversión y por esta causa glorificaban a Dios en él. Entonces, en el capítulo 1 vimos que Pablo establece con los siguientes argumentos el hecho de que él no era apóstol de los hombres, sino de Jesucristo. Grave es esto. Que él recibió su evangelio por revelación. Que aunque él había sido líder de los perseguidores de la iglesia, Dios le llamó al apostolado. En realidad había sido apartado de su nacimiento para su propósito. Que cuando Dios lo llamó, él no consultó con otros apóstoles y que en lugar de ir a Jerusalén fue a Arabia y luego volvió a Damasco. Que por 3 años después de convertido ni siquiera había visto a los otros apóstoles y que cuando por fin fue a Jerusalén no fue en calidad de estudiante sino de visitante para conocer a Pedro, con quien pasó 15 días y que no vio a los otros apóstoles, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Y que fue entonces a las regiones de Siria y Cilicia y que los judíos no le conocieron de vista, pero sí se daban cuenta de la predicación de él, la aprobaban y glorificaban a Dios en él. Ese es un verdadero siervo de Dios que predica la palabra con poder y gloria, con un evangelio realmente real y no falso, como dije inicialmente. Así que sigamos el evangelio de Cristo y ese es el verdadero camino hacia el cielo. Así que si tú no has conocido el camino del Señor, esta noche te lo explicamos. Y si tú lo has entendido, quiero hacer una oración por ti. Mientras tanto, hermanitos que están conectados, ponga una petición. Al final vamos a estar orando, pero quiero dedicar 1 minuto para los que nos ven a través de la internet, que nos ven por este medio, para hacer un llamado. Siempre hay una persona que necesita del Señor. Si tú nunca te has convertido al Señor, nunca has reconocido el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, esta es la noche que puedes hacerlo. Especialmente aquellos que están aquí local o fuera de nuestras fronteras. Ora conmigo esta oración. Padre, te doy gracias porque tú eres el Dios único y que tiene la verdad. La reconozco y la recibo en esta noche. Reconozco el sacrificio en la cruz del Calvario que tú hiciste por mí. Te recibo en mi corazón. Sé que tú eres el único que salvas, que perdonas, y por eso acudo a ti. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo pueda también obtener mi salvación a través de ti, Jesucristo. Gracias por lavarme con tu sangre preciosa y por haber venido a morir por mis pecados. Tú eres mi Señor y mi Salvador de ahora en adelante. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Ok, 2 minutos más.
Si tiene alguna petición, escríbala ahí. Vamos a orar ahorita mismo, rapidito. Ponga ahí sus peticiones. Si usted tiene algún familiar, un amigo, una persona que conozca, que necesita oración, vamos a orar ahorita en este momento. Y si no hay nadie, pues gloria a Dios, porque esa es señal que estamos bien. Amén. Pero si hay alguna necesidad, vamos a darle gracias a Dios también por el pastor Isaac también. Ahí está la primera ya, hermana, oración por mi esposa y fortaleza y gracias por sus oraciones, hermano Jesús. Vamos a orar por hermana Lupita, amén. Y también orando por pastor Isaac, amén. Vamos a estar orando ahorita en este momento para despedirnos. Voy a dar un minutito más para que escriban ahí los hermanos que nos escuchan. Si hay alguna otra petición, la voy a escribir aquí. Vamos a escribir aquí hermana Lupita, amén, orando por ella para que el Señor la siga ayudando. Y vamos a orar por pastor Isaac y ¿quién más? Por hermano Víctor Iraeta, por salvación de su familia. De su familia, amén. Y hermana Claudia pide oración por su mamá, hermana Berta, amén. Hermana Berta Palacios. Y también por familia Boch Andrade, amén. Familia Boch Andrade, amén. Amén, Boch Andrade. Por mi familia, hermana Elena. Su familia, amén. Oramos por su familia. Amén. Y gracias a Dios por todas nuestras oraciones. Estamos fuera del hospital recuperando de pulmonía, dice hermana Rita, amén. Pastores Isaac y Rita, amén. Amén, hermana Rita. Vamos a estar orando ahorita también por pastor Isaac, que el Señor la siga fortaleciendo y termine de hacer la obra en él, amén. ¿Alguien más? Por hermana Blanca pide por Juanita Cortés, amén. Juanita Cortés, amén. Y familia, amén. Bueno, ok, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a unirnos creyendo que vamos a recibir nuestro milagro en el nombre del Señor. Este es el momento de milagros, es el momento de salvación, es el momento de sanidad. Agarre su milagro en esta noche, tómelo y declárese, póngase la mano para los que nos ven. Rodolfo también pide por su familia, amén. Por su familia, amén. Vamos a orar. Dije que el Señor es poderoso. Si este momento, dijo un hermano, estaba hablando, testificando el otro día, dice el rema de Dios, es el momento que si el Señor, este momento, Él envía esa palabra, vamos a recibir sanidad y vamos a solución a nuestros problemas en el nombre poderoso de Jesús. Pero tenemos que tener fe en el nombre del Señor. Nos unimos todos juntos en este momento como un solo cuerpo en Cristo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, en esta oración final, Señor Jesús, de esta transmisión. Levantando a varios hermanos en oración, Señor, que necesitan en este momento, Padre. Te pedimos en este momento por hermana Lupita Laureano, Señor. Tú sabes que está en un tratamiento, Señor, de quimioterapia, Padre. En el nombre de Jesús, enviamos la palabra de salud. Ese cáncer se va fuera por el poder, porque no soporta la presencia del Espíritu de Dios en ese cuerpo, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Todas esas enfermedades se van fuera en el nombre de Jesús. No hemos invitado a las enfermedades, por lo tanto se van fuera en el nombre de Jesús, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Echamos fuera toda enfermedad por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para Él no hay distancia, para Él no hay límite, no hay enfermedad grande ni pequeña. Él es poderoso, amén. Por lo tanto, invocamos el nombre de nuestro Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. La palabra dice que si 2 o 3 se unieren en mi nombre, que pidamos lo que queramos y será hecho en el nombre de Jesús. Padre, pedimos pastor Isaac, Señor, en este momento, Señor, que está fuera del hospital ya. Te pedimos, Señor, su recuperación pronta, Señor, que tú lo toques
Toca su cuerpo desde la cabeza hasta los pies, Señor, y fortalécelo, Señor, y quita toda enfermedad, Señor. Su cuerpo lo declaramos por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, te pedimos por Águeda Bañuelos, Señor, tócala en el nombre de Jesús por sanidad, Señor. Amanda Flores, Señor, por tratamiento de cáncer, en el nombre de Jesús. Padre, tenemos estas necesidades, Señor, urgentes. Necesitamos, Señor, un milagro tuyo, Señor, en nuestros hermanos, Padre, que están pidiendo oración en esta noche, Padre. Te pedimos también por la familia de hermano Víctor Iraeta, Señor, por salvación de su familia. En el nombre de Jesús, tócalos, Padre. Espíritu Santo, redargúyelos, Señor, y llévalos a salvación a través del Espíritu Santo. Llévalos a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús reciben salvación por el poderoso nombre de Jesús. Hermana Berta Palacios, en el nombre de Jesús oramos por ella, Padre. En el nombre de Jesús, tócala, mi hermana, Señor. Jesús, ella necesita fortaleza de ti, Señor. Ella necesita de ti, Señor Jesús. Tócala, Padre, de la cabeza hasta los pies. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Por la familia Boch Andrade, Padre. En el nombre de Jesús. Te pido, Dios mío, que tú vengas, Señor, a esta familia, Padre, y la toques en el nombre de Jesús, Señor. Contesta su oración, Señor Jesús. Tú sabes lo que ellos necesitan, Padre, en el nombre de Jesús. La petición está puesta, Señor, y intercedemos por ellos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Te pedimos por la familia de mi hermana Elena, Señor Laureano, en el nombre de Jesús, Padre. Tráelos a ti, Señor, redargúyelos, Padre. Espíritu Santo, oh Padre mío, tócalos, Señor, ahí donde se encuentran, Padre, que sean sensibles, Señor, al llamamiento tuyo de tu palabra, Dios mío, que siempre estén conectados a ti, Señor, porque fuera de ti nada podemos hacer, Señor Jesús. Estamos abandonados, Señor, cuando no estamos agarrados de ti. Bendice a la familia de hermana Elena y hermano Félix, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos por la petición de hermana Blanca Cortés, Señor, por Juanita Cortés y familia, en el nombre de Jesús. No importa dónde se encuentren ni cuál sea la situación, Señor, te pido que tú bendigas a esta familia, Padre. Ayúdalos, Padre Santo, en su situación. Tú sabes cuál es, Señor Jesús. En el nombre de Jesús la ponemos delante de tu presencia, Padre. Obra milagrosamente en esta noche, Padre. También te pedimos por la familia de Rodolfo, Padre, Mandujano, por su familia, Padre, sus hijos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú los toques, Padre, que tú les des de tu gracia. Revélate a sus vidas, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, y puedan salir triunfantes, Padre. Como Padre, Señor, Él está abogando, Señor, está intercediendo por sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Tócalos, Padre, en el nombre de Jesús. Y así también todas las familias, Padre, de Misión Ebenecer, Padre, bendícelas, Padre, ayúdalas, Padre, y que este domingo nos gocemos en tu presencia, Señor, ahí en el servicio, Padre, bendice a todas nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos por la tía de hermana Hilda Dueña, Señor Telvi, Padre, de su corazón, Señor, por sanidad, en el nombre de Jesús. Tócala, Padre, en el nombre de Jesús en este momento, Padre. Ya para terminar, te pedimos que sigas obrando, Señor, y mientras otros escuchan después de este programa, Padre, obra, Señor, ahí en la vida de mis hermanos, Señor, que estarán mirando este programa después, Señor, que se termine. En el nombre de Jesús. Si lo miran hoy en la noche, mañana temprano, o a mediodía, o por la tarde, Señor, obra los mismos milagros que estás obrando ahora mismo en este momento, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.